tecnologías o aplicaciones que H5P, que es el propósito de inicio de este webinar, podamos explicar. Entonces, mi nombre es Juan Alberto Pérez Pérez. Yo tengo una formación en economía en la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en gobierno electrónico de la Universidad Nacional de Colombia, y en este momento soy estudiante de la maestría en innovación y tecnologías educativas de la Universidad del Bosque. Tenemos 20 años de experiencia en los temas de educación virtual, en todo el proceso de generación de contenidos educativos y la administración y gestión de tecnologías educativas de soporte. Y bueno, todo lo que es este mundo, gran mundo de oportunidades tecnológicas que nos brinda las tecnologías educativas precisamente. El día de hoy vamos a tener una agenda muy sencilla y muy rápida. Recordemos que vamos de 5 a 6 de la tarde, entonces pues vamos a tener la oportunidad de poder comentar algunos de los elementos clave en el caso de las herramientas de autor y sobre todo para compartir el caso de H5P como una de las herramientas de autor en estos momentos que nos ha parecido bien versátil, muy usable, muy fácil de que cualquier persona no técnica pueda empezar a crear contenidos educativos a partir de H5P. Vamos a mirar un caso que es el caso Drag and Drop, es muy interesante. El punto 5, algunas preguntas, esperamos que se vayan vinculando a medida que se va desarrollando la sesión, se vayan vinculando más personas. Este es nuestro primer webinar, así de que sabemos que seguramente en la medida en que se conozca más, pues vamos a tener mayor audiencia. Entonces, y el punto 6, vamos a tener ya los datos para el próximo webinar, que sencillamente es el día jueves 18, de igual manera de 5 a 6 de la tarde. Muy bien, vamos a iniciar entonces con lo que son las herramientas de autor. Si van teniendo preguntas, las pueden ir consultando por el chat para efectos de poderse vincular al chat, pues obviamente hay que autenticarse en Google, su cuenta de Google, y allí pues ya podemos tener el acceso al chat para poder publicar cualquier mensaje, cualquier pregunta que tengamos allí. Primero vamos a dar un pequeño repaso acerca de la evolución del concepto de las EdTech, que pues hay que decir pues que las EdTech pues sencillamente es una abreviatura de la palabra Educational Technologies y que tiene que ver precisamente con esas tecnologías educativas que han venido desarrollándose a lo largo del tiempo y que hoy pues unidas, combinadas, mezcladas, integradas, pues dan la posibilidad de tener mayores recursos para efectos del proceso enseñanza-aprendizaje. En estos momentos, pues sin duda alguna que el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por TICS, pues es un elemento clave en el desarrollo del sector educativo en cualquier nación, por las posibilidades y por las grandes ventajas que tiene, por supuesto, teniendo en cuenta que seguramente hay muchas cosas que es importante también corregir y mejorar e incorporar, ¿no?, a estas posibilidades tecnológicas, el tema de la equidad, el tema de la conectividad, etcétera. Hay mucho camino que recorrer, pero por supuesto que es importante empezar a conocerlas. Estos webinars están dedicados a las personas que quieran conocer este tipo de tecnologías y por supuesto a quienes fundamentalmente van a hacer gestión con contenidos educativos digitales y en general con programas virtuales educativos. Entonces, vamos a hacer un recorrido cronológico muy rápido, muy sucinto y adicionalmente pues basado en muchos hitos. Para efectos, vamos a empezar y vamos a tomar un documento del profesor Martin Weller del Instituto de Tecnologías Educacionales del Reino Unido,
el profesor Weller plantea en este documento pues algunos hitos históricos que tienen que ver con el desarrollo del concepto de la SEPTEC. En 1998 pues empieza ya a partir de la llegada de las páginas web con mucha fuerza. Recordemos que las páginas web salen a la luz a finales de los 80, hacia 1989, empieza a implementarse las páginas web. Allí se establece, se da inicio el estándar HTML, que es muy importante tenerlo en cuenta porque las páginas web, pues digamos su esencia, su ADN, es el lenguaje de marcado, se llama, el lenguaje de marcado HTML. Entonces, ya en 1998 empiezan a surgir una serie de herramientas tecnológicas muy dedicadas, obviamente, a un proceso también de gestión del conocimiento, pero con un propósito fundamentalmente educativo. Entonces, en 1998 ya salen las wikis. Recordemos que una de las más representativas en este momento es Wikipedia, y precisamente las wikis son estas enciclopedias virtuales que lo que buscan es tener de primera mano todos los conceptos, aquello que veíamos en algún momento en muchos tomos, pues sencillamente ya lo podemos ver en una página, en un sitio web, en donde pues hay mucha información general tipo enciclopedia. Esto sí fue un hito importante. Creo que muchos de los que venimos de hacer este ejercicio de aprendizaje desde las bibliotecas físicas nos damos cuenta cómo es de importante poder tener estas wikis de primera mano, porque pues no hay limitación, ¿no? En las bibliotecas físicas algunas veces nos encontrábamos con que los tomos, por más que fueran un número importante de tomos físicos de un libro, pues no necesariamente estaba disponible dado la alta demanda que se podría presentar, tipo bibliotecas aquí en Bogotá, por ejemplo, como Luis Ángel Arango. Entonces, pues estas wikis fueron un punto importante de partida. Ya en 1998, por supuesto, empiezan a salir y a surgir muchas páginas web y a especializarse muchas de ellas en términos de negocios electrónicos, y ya veremos un poquito el desarrollo de la web 2.0, que es un elemento clave aquí en esta explicación. En 1999 ya se empieza a hablar de e-learning. Recordemos que de todas maneras la educación a distancia electrónica ya se podía tener con otros protocolos que se podían usar. Digamos que la Internet ya tenía unos desarrollos, la Internet, ese concepto que es los computadores unidos en una sola red, ¿no? Ya empieza este concepto desde los 60s, perdón, y se usaban muchos protocolos para efectos de poder hacer esa comunicación. Había unos protocolos, por ejemplo, Telnet, u otros protocolos que nos permitían comunicarnos entre máquinas, pero por supuesto el amplio desarrollo del concepto del e-learning se da a partir del nacimiento de las páginas web, que permite que todos los usuarios en el mundo que estén conectados a un computador, y dado por supuesto el desarrollo masivo de la Internet, se tuvo esa buena oportunidad de lograr entonces un esquema mediado por computador en el que podemos nosotros realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje, bien seamos alumnos o bien seamos profesores. Ahí está la palabra perdón, la letra E de electronic, y a partir, digamos, de esta palabra, de esta letra, de la letra E, pues se han consolidado muchos de los conceptos como e-learning, como e-pay, como e-advertising, e-business. Bueno, hay muchos de los conceptos que sin el desarrollo de las páginas web no se hubieran dado en un primer momento, ¿no? Hoy ya tenemos pues un avance importantísimo en términos de aplicaciones móviles y todo el desarrollo de aplicaciones móviles, y por supuesto hoy irrumpe con mucha fuerza, y como este autor Martin Weller nos menciona, pues sencillamente retorna. Lo que hace la inteligencia artificial es retornar y tomar el impulso y el puesto que hace rato venía buscando. Por allá desde los 80 ya se empezaba a hablar de la inteligencia artificial.
Por supuesto, ya se hablaba de redes neuronales y bueno, digamos, había ya la conceptualización de lo que hoy ya es concreto. En ese momento seguramente se podría haber catalogado como una tecnología emergente. Por tanto, pues era muy importante en su momento el desarrollo y hoy pues ya tenemos importantes resultados concretos. En el 2000 ya se habla de los objetos de aprendizaje. Ya en un momento vamos a ver una descripción que nos ofrece un equipo de investigación desde Argentina de cuáles son esos objetos de aprendizaje. Pero por supuesto, esos objetos de aprendizaje pues tienen que ver con ya con esas entidades digitales que precisamente son los que van a comunicar, van a hacer esa pedagogía, que la pedagogía no es otra cosa que la capacidad comunicacional que tengamos con propósitos educativos. Entonces, esos objetos de aprendizaje son los que llevan esa información de distintas maneras a las personas, a los usuarios que están en un modelo de e-learning. Recordemos que de todas maneras el e-learning es un concepto genérico. A partir de allí, la idea es que podamos empezar a desarrollar conceptos ya, por ejemplo, del blended learning, es decir, ese aprendizaje mixto, las aulas invertidas, bueno, una serie de técnicas y herramientas y tendencias que se han dado, pero digamos que el concepto genérico es allí en 1999 el e-learning y en el 2000 ya tenemos objetos de aprendizaje como concepto. En el 2001 vienen los e-learning standards, es decir, esos estándares de aprendizaje que desde el punto de vista tecnológico son tan importantes. ¿Por qué son muy importantes esos estándares tecnológicos? Pues porque sencillamente pues había muchos esfuerzos tecnológicos para lograr concretar tecnologías que ayudaran en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero por supuesto podrían ser si no se alineaban, podrían ser esfuerzos que podrían aislarse, generar a un aislamiento, es decir, una tecnología que solamente fuera compatible con tecnologías que fueran desarrolladas por los propios fabricantes. Ese tipo de dificultades se presentaba, entonces el objeto de aprendizaje creado en determinada tecnología solo funcionaba solo si tenían unas condiciones tecnológicas. Los e-learning standards, precisamente lo que han buscado desde el 2001 es estandarizar esas capacidades que tiene el e-learning y, por ejemplo, permitir que un contenido sea visible en cualquier Learning Management System, es decir, en cualquier sistema de gestión de aprendizaje. Ya veremos un poco también al respecto. Uno de los estándares más importantes que se dio allí fue el del paquete de SCORM, que es un paquete que lo que hace es al final pues generar un empaquetado, pero que tiene una tecnología allí que permite que ese paquete sea subido a cualquier LLMS y por supuesto que pueda transmitir la información resultante de la gestión de los usuarios allí. Entonces, estos e-learning standards, el otro es LTI, Learning Tools Interoperability, también muy importante. Y bueno, así hay muchos estándares que precisamente han facilitado, han alineado estas tecnologías para que en función de los usuarios, pues sea mucho más fácil usarlos y tenerlos disponibles. En el 2002 ya se habla de recursos educacionales abiertos, ¿no? Entonces ya se empiezan a tener tecnologías disponibles con fuente abierta. Recordemos que hay un concepto que es de uso libre, tecnología de uso libre, significa que allí no tenemos ningún elemento de costo de licenciamiento. Obviamente eso no significa gratuidad. La gratuidad significa que nosotros en ese caso seríamos los dueños de la tecnología, pero no es así, sencillamente nos la prestan y no nos cobran. Digamos que ese puede ser en un lenguaje más sencillo lo que ocurre allí. Y entonces pues hay mucho recurso educativo abierto, incluso hay unas plataformas que los disponen de distintas maneras para hacer interoperabilidad entre LMS y así poder pues usarlo, ¿no? Que ese es un concepto importante de los objetos de aprendizaje, ¿no? Que sean usados y reusados. Usados y reusados es un concepto
clave allí en los objetos de aprendizaje. En el 2003 viene un elemento clave que hemos visto a lo largo de los tiempos en este mundo web y que tiene mucha fuerza hoy en día, que son los blogs, que son esos sitios web que permiten generar espacios de opinión fundamentalmente, espacios informativos, bueno, que ya pues puede acceder cualquier persona, ¿no? Digamos que en este caso lo que ocurrió es que se democratizó finalmente esta posibilidad comunicacional que antes estaba tal vez centrada en profesionales de la comunicación social, personas que se dedicaban únicamente a ello. Ya vemos hoy personas que tienen este elemento no solamente como una actividad alternativa, muchos como una actividad central y muchos blogs, blogueros o blogueras, como se le denomina, pues con mucho éxito en la actualidad. Entonces, ese fue un elemento clave ahí en el 2003. El Learning Management System o LMS, entonces este concepto es clave, por favor ténganlo en cuenta, porque precisamente estamos hablando de esa tecnología o de ese concepto que lo que indica es que eso es un gestor del proceso de aprendizaje. Y recordemos que el proceso de aprendizaje no solamente tiene que ver con la disposición de contenidos instruccionales, sino que adicionalmente tiene que ver con la administración de accesos seguros, tiene que ver con el reporte y la consolidación de informes de analítica, tiene que ver con muchos otros conceptos distintos a el proceso instruccional y evaluativo, sino que va más allá y precisamente estas tecnologías LMS están listas y preparadas para hacer esa tarea de esa manera. En el caso de los videos, entonces, pues obviamente YouTube aparece en el 2005 como una de las plataformas más fuertes sin duda de videos que hay en este momento. No solamente la gran capacidad comunicacional que tiene YouTube, el poder que tiene a la hora de administrar grandes audiencias, sino que adicionalmente pues ha sido una fuente de ingresos importante para muchas personas que hoy se han convertido en lo que se denominan youtubers. Entonces, la posibilidad de tener un portal como YouTube facilita mucho la integración de todos estos contenidos que al final son EdTech, por ejemplo, para poderlos visualizar en Moodle, en un LMS o en algún otro recurso tecnológico a través de distintas maneras. El video es muy importante en este mundo de las tecnologías educativas. En el 2006 ya se empieza a hablar de la web 2.0. Aquí es importante mencionar que la web 1.0 pues era una web pasiva, era una web donde el usuario apenas empezaba a ver contenidos, empezaba a participar de los contenidos y tal vez podía con un formulario de contacto realizar algún tipo de contacto. Esto fue rápidamente avanzando hasta el punto en que ya pues la web 2.0 lo que hace es tener la posibilidad de que nosotros mismos somos quienes publicamos los contenidos. Entonces, para efecto de publicación de contenidos, pues tenemos allí una gran cantidad, eh, una gran cantidad de opciones, ¿no? A partir de la web 2.0, en donde ya el usuario es el centro, es digamos usuario céntrico, por decirlo de alguna manera, y la web 2.0 allí ya nos permite crear una cuenta autónomamente, caso Facebook, nosotros vamos, creamos una cuenta y ya en un momento determinado estamos publicando precisamente esos contenidos, ¿no? Estamos publicando imágenes, videos, textos, emojis, participando y de esa manera pues nos podemos dar cuenta de que el usuario es el centro en este caso de la web 2.0. En el 2007 está Second Life y mundos virtuales, ya aparece pues digamos allí el aprendizaje inmersivo, ya podemos tener allí el concepto de aprendizaje inmersivo en donde podemos hacer uso de un avatar, podemos meternos en ese mundo a través de distintas opciones. Está la realidad virtual, está la realidad aumentada y en este caso pues está el poder estar en un mundo virtual, tener una segunda vida allí.
En el 2008 también se promueve mucho los e-portfolios o portafolios también. Ya conocemos este paquete de opciones también de tipo tecnológico y contenidos que tenemos, que incluso podríamos mover de un LMS a otro. En el 2009 se potencian mucho lo que son redes sociales, Twitter, por ejemplo, y empieza un boom muy grande en términos de la social media, que pues es tan importante y tan sustantivo. Realmente yo creo que uno de los elementos más disruptivos en términos comunicacionales son las redes sociales, que finalmente pues allí puede estar cualquier persona sin mucho conocimiento técnico y puede estar comunicándose con mucha gente muy rápido en en distancias geográficas también, pues realmente no hay límite allí. Muchos amigos se han vuelto a encontrar a partir de esta tecnología. Brevemente, aquí un paréntesis de lo que es la web 2.0. Entonces vemos que hay tecnologías para redes sociales, para blogs y wikis, para contenidos multimedia, para ofimática también muy importante. Mucho de esta ofimática obviamente se pasó a la nube, ya no era como en las épocas anteriores donde teníamos Word, Excel, PowerPoint, etcétera, y pues solamente los podíamos acceder desde nuestro computador local. Y hay unos elementos colaborativos como Dropbox, como Google Drive, SharePoint, todos estos elementos tan importantes para poder trabajar en equipo de manera virtual. Y el otro elemento clave que también se desarrolló fue tecnologías de uso libre, muy importante. Muy importante. Esto fue un movimiento, digamos, contracultural, llamémoslo así, porque lo que hizo fue, digamos, ir en contra de aquellas tendencias del pago de licenciamientos. Uno muy importante que es Linux, precisamente pues un contrapeso para el Windows que pues marcaba la pauta o marca la pauta siendo de pago, y Linux por supuesto con muchas distribuciones de uso gratuito, de uso libre. Entonces eso es un poco lo que nos dio como resultado la web 2.0, y es una gran proliferación de soluciones. Recordemos que ya algunos hablan de la web 3.0, ya con la llegada de la inteligencia artificial y otros elementos como el aprendizaje de máquina, etcétera. Pero bueno, eso será parte de otra sesión. En 2011 ya empiezan a hablarse de los Personal Learning Environments. También digamos que allí el LMS cumple un papel muy importante, porque podemos estar hablando precisamente de un aula virtual en Moodle, por ejemplo. Ahí están los cursos, los Massive Online Open Course, que son los MOOC famosos, que también se pusieron muy de moda, y que hay plataformas como edX, por ejemplo, como Coursera, que pues han sido muy exitosas en la promoción de este tipo de cursos. Obviamente allí estos MOOCs tienen cierta limitación, aunque muchos son muy buenos. Por supuesto, también son un punto de partida para lograr otros niveles ya pagos, ¿no? Estas plataformas pues también tienen unos programas pagos muy buenos. En 2013, Open Textbooks también, digamos, también parte de lo que tenemos disponible como recursos abiertos en la red. El Learning Analytics en 2014, y es precisamente que ya obviamente nos damos cuenta de que allí hay mucha información, pero mucha información, perdón, que debemos empezar a revisar, a trabajar, a ordenar, a clasificar y a utilizar para que, bueno, podamos tener siempre mejores resultados. Entonces, en el 2014 ya se habla mucho de la información que vamos a tener disponible, Big Data, el tratamiento que vamos a tener con toda esa información. Bueno, mucha información, datos, dice el profesor Martin Weller. En el 2016, allí él habla del retorno de la inteligencia artificial, y es precisamente porque ya desde los 80 se venía hablando de la inteligencia artificial, y pues ya llega precisamente con fuerza y ya con temas concretos. Ya hoy eso es una realidad y seguirá profundizándose aún más el uso de esta tecnología. Allí seguramente vamos a tener alguna sesión futura de este ciclo de webinars.
En 2017 ya también el blockchain, tecnologías que en algún momento obviamente pues eran emergentes. Y para la educación podemos estar hablando de sistemas de autenticación segura, de sistemas de expedición de certificados seguros, transferencia de información segura, bueno, todo este proceso de seguridad hermética que nos ofrece blockchain aplicado a la educación. Bueno, yo creo que además, al final, el usuario pues plantea, el profesor Martin Weller plantea algo que es, digamos, es importante de verlo, que lastimosamente pues también golpea a la SEDTech, porque nosotros podemos tener un canal, por ejemplo, a través de redes sociales, un canal que puede ser a través de Twitter, en donde estemos explicando regularmente algún tipo de temática. Pero lamentablemente la pedagogía también es para las personas que se ponen al margen de la ley. Entonces ya encontramos que lamentablemente hay muchos riesgos, que son riesgos que debemos empezar a revisar, a analizar, porque pues vamos, ya tuvimos pues casos en los de reclutamiento de personas que se van a grupos, a movimientos internacionales violentos, o influencia a través de redes sociales a decisiones que están tomándose en algunos países. Entonces allí ya se empieza a ver, digamos, para ver un poco la parte de riesgo que tenemos también en la SEDTech, y es precisamente esto, ¿no? Que lastimosamente pues la pedagogía también se usa de manera negativa, también se educa lamentablemente para cometer actos contrarios a la convivencia, contrarios a los derechos humanos y contrarios pues a todas las cánones más importantes de la calidad de vida de los seres humanos. Entonces, con ese, con ese pequeño recorrido, pues vamos aquí mirando que es una herramienta de autor. Entonces, una herramienta de autor, este es un concepto clave dentro de las tecnologías educativas, dentro de la SEDTech. Una herramienta de autor, por eso la estamos destacando, por eso las personas que quieren tener contenidos educativos disponibles para crear, es decir, opciones de herramientas de autor para poder crear contenidos, pues es importante que entiendan que es una herramienta de autor. Este es un concepto clave, clave, clave para que lo tengan allí en cuenta. Entonces, ¿qué es una herramienta de autor? Pues es un software que permite la construcción de contenidos en formatos, contenidos educativos en formatos digitales. Se crean a partir de estas tecnologías distintos objetos de aprendizaje que son recursos digitales o piezas de código reutilizables para uso en distintas formas y programas. Digamos que lo vamos a resumir hasta ahí, lo que son los objetos de aprendizaje. Entonces, en la herramienta de autor es eso. ¿Por qué se le llama herramienta de autor? Pues porque quien crea un contenido es un autor. Eso se llama un proceso de autoría. Entonces, allí tenemos una herramienta que nos va a ayudar a crear esos objetos virtuales de aprendizaje y, por tanto, hacer uso de toda esta tecnología para un proceso de enseñanza-aprendizaje que debamos llevar a cabo. Un objeto de aprendizaje puede ser tan complejo que se puede empaquetar en un paquete de SCORM y tiene muchos recursos allí, o tan simple como una infografía hecha en un formato de imagen tipo PNG o tipo JPG, por ejemplo. Es muy usable la herramienta de autor, es decir, el concepto que tiene la herramienta de autor es que está hecho para autores no técnicos, pero obviamente al decir no técnico no significa que no tengan destrezas en el uso de TICs, es muy importante dejarlo claro. Algunas veces me preguntan qué tecnología es la más fácil para usar para alguien que no tiene ni idea de TICs. Y yo digo, no, no hay ninguna. No hay ninguna. La persona tiene que tener algún conocimiento de qué es TICs, saber qué es una cuenta de usuario, saber qué es una interactividad, cosas que no son complejos de aprender. Yo creo que la persona que en ese momento tenga ese faltante, seguramente se puede poner a tono muy rápidamente. Eh, entonces, un objeto virtual de aprendizaje, esto es la metodología CROA de la Universidad Nacional de La Plata,
y nos dice que un objeto de aprendizaje, en este caso yo le coloco la palabra virtual entre paréntesis, es un tipo de material educativo digital que se caracteriza desde el punto de vista pedagógico por orientarse a un objetivo específico de aprendizaje y presentar mínimamente lo siguiente: una serie de contenidos con el fin de abordar la temática relacionada con el objetivo, actividades que permitan al alumno poner en práctica o problematizar el contenido presentado, y una autoevaluación que posibilite conocer al alumno si ha podido comprender esos contenidos vinculados al objetivo. Entonces, fíjense que aquí hay dos elementos clave: el elemento instruccional, aborda la temática, y está el elemento evaluativo, en donde dice una autoevaluación. Obviamente, estos conceptos son subjetivos, aquí se le podrían hacer muchas observaciones, pero dice además, desde el punto de vista tecnológico, se caracteriza por contener un conjunto de metadatos estandarizados para su búsqueda y recuperación, y estar integrado utilizando un modelo de empaquetamiento que respete estándares y de esta manera permita su diálogo con diferentes entornos tecnológicos. Aquí entonces, de acuerdo con la metodología CROA de la Universidad Nacional de La Plata, ellos dicen que además debe tener un modelo de empaquetamiento. Entonces, fíjense que aquí más o menos dicen, es que es más o menos como el SCORM, que respete estándares y de esta manera permita su diálogo. Entonces, aquí podemos empezar a generar un poquitico de opinión al respecto, pero obviamente está muy completa esta definición, me gustó mucho, por eso la traje para que la veamos, pero como les digo, un objeto virtual de aprendizaje puede ser sencillamente una infografía hecha en un formato de imagen. No se necesita más para que sea un buen objeto virtual de aprendizaje. Obviamente, si queremos que cumpla con un propósito de enseñanza, aprendizaje virtual, lo que sí debemos es colgar, por llamarlo así entre comillas, en algún LMS, pues estos contenidos, y poderle generar a partir de allí una secuencia didáctica, generarle una secuencia pedagógica y generar una estructura de navegabilidad y un espacio y un ambiente de usabilidad y que sea ameno, ¿no? Entonces, el objeto virtual per se, digamos, le faltaría contexto para que complemente un verdadero eh, propósito educativo, ¿no? Obviamente, pues no podríamos decir que si yo le envío por correo electrónico la infografía y les digo, estudies esta infografía, pues obviamente las personas van a aprender a partir de allí. Pero a lo que me refiero es que podamos tener ese personal learning environment, o ese entorno virtual personal de aprendizaje, y allí podamos tener una secuencia, una trazabilidad: si la vi, si no la vi, si hice un examen o una prueba, pues cuánto saqué, cuánto me falta, ¿no? Entonces, eso es importante que lo dejemos allí contextualizado. El proceso general es muy sencillo. Los contenidos originales son producidos en formatos de Word o PowerPoint. Hay un diseño instruccional, de esto vamos a hablar más adelante. Hay unos modelos de diseño instruccional. Está el desarrollo de contenidos, por supuesto, de acuerdo con ese diseño instruccional, y allí están las herramientas de autor. Hay un marco gráfico, hay bancos de preguntas, hay lúdicas, hay juego, hay tecnologías educativas en general. Y aulas virtuales, obviamente, porque necesitamos subir estos contenidos y dejarlo y crear una secuencia pedagógica, una secuencia didáctica que nos ayude a cumplir con un proceso de aprendizaje. Seguramente muchos, esto estará enmarcado en un currículo, en unos objetivos más allá, por encima del curso. Seguramente habrá unos objetivos institucionales, etcétera, ¿no? Allí hay que tener en consideración eso. No solamente en instituciones académicas, en empresas también. Y obviamente mantenernos actualizados, eso es importante. Siempre hay que tener esos contenidos actualizados. Entonces, herramientas de autor podemos encontrar, por ejemplo, para generar imágenes, para generar multimedia, imágenes en PNG, en JPG, en GIF, en PDF. Multimedia en MP4, por ejemplo, en .mov, .wmb, en AVI, bueno, entre otros. Para generar output o productos en HTML5 o SCORM, como veíamos, este HTML5 SCORM, pues un paquete importante, porque allí podemos integrar muchas más cosas en un solo paquete. Digamos que la imagen nos dará una infografía, pero probablemente sin interactividad.
El HTML y SCORM ya permite que haya interactividad porque estas son herramientas de autor más complejas, un poco más complejas. Y hay herramientas esta herramienta de autor la seleccioné aquí aparte porque esas son las que podemos descargar y podemos usar en nuestro computador. Y hay unas herramientas de autor que están en la nube, pero igual, digamos, en ambos casos podemos tener integración con LMS, por ejemplo, con Moodle. Pues bueno, en este caso, pues en el caso de la nube, pues allí se compra un servicio, no se requiere instalar nada ni nada, sencillamente se compra un servicio y se paga una licencia dependiendo del sitio. Ejemplos de mucho uso, entonces en imágenes podemos encontrar CorelDRAW, podemos encontrar Adobe Illustrator, podemos encontrar Photoshop, podemos encontrar este símbolo que es de Google Dibujos, que lo encontramos incluso de manera gratuita en nuestras cuentas de Gmail o las personas que tenemos cuentas de Google institucionales. Este es de pago, CorelDRAW es de pago, Illustrator es de pago, Photoshop es de pago, Google es de uso libre y lo mismo WIMP, que es un software de imágenes que está basado en Linux y que es muy eficiente también y es de uso libre. Para multimedia, en el caso de audio y video, aquí le traigo 3 ejemplos que me parecen pertinentes. Uno es Camtasia Studio. En Camtasia Studio podemos grabar pantalla, podemos hacer edición de video y audio y también podemos generar algún tipo de interactividad. También genera closed caption, por ejemplo, ¿no? Para el tema de accesibilidad también, que es muy importante. Está Premiere de Adobe, de la suite de Adobe. Realmente la suite de Adobe pues es maravillosa, tiene su costo, pero vale cada peso, realmente es muy buena. Y lo mismo Audacity, que ya sirve para audio. También muy importante esta aplicación porque allí podemos nosotros generar objetos virtuales muy interesantes, podemos crear voces, las podemos distorsionar con una sola persona que haga distintas voces, podemos distorsionarlas y realmente una sola persona puede multiplicarse por 10 a la hora de generar mucha edición y mucha producción aquí en Audacity. Audacity es de uso libre, Camtasia es de pago y Premiere también es de pago. En HTML y SCORM hay unas herramientas de autor muy buenas. Está Adobe Captivate, está iSpring, estas dos son de pago, esta se descarga, esta también. Esta iSpring también tiene una gran ventaja y es que trabaja sobre PowerPoint. PowerPoint es una importantísima herramienta de autor también. Entonces, iSpring también se usa sobre PowerPoint y allí se puede generar los SCORM y también incluir archivos en HTML, que van de la mano realmente al final del proceso. Ada Framework, que es una aplicación que se descarga, pero también hay unas empresas que lo ofrecen en la nube como un servicio. Y este que es muy fácil de usar, los invito a que lo descarguen, que se llama Excel Learning. Es muy bueno, también genera paquetes SCORM y también genera, pues obviamente, archivos en HTML. En el caso de la nube, integración con el MS, pues aquí está Articulate 360, Elucidad y el que vamos a ver ahora brevemente para introducir que se llama H5P. Entonces, hasta ahí, digamos, este es lo que tenemos aquí como herramientas de autor. Bueno, de esto hay que decir que hay muchas herramientas de autor, seguramente muchas que saldrán en el futuro, que estarán emergiendo en este momento y que seguramente, eso va a ser así, tendrán que ver con inteligencia artificial, ¿no? Entonces el caso H5P. H5P, pues la definición que nos tiene Wikipedia es que es un marco de trabajo colaborativo de contenidos libres y de fuente abierta basado en JavaScript. Entonces eso es buenísimo porque yo cuando lo integro a Moodle, yo tengo la fuente abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacerle modificaciones, que le puedo hacer modificaciones de estilo, que le puedo hacer modificaciones de funcionalidad, que le puedo hacer modificaciones de muchas maneras y eso me permite a mí pues tener creatividad, poder no, o más bien no tener limitaciones en mi creatividad para poder implementar a partir de H5P pues seguramente otras alternativas. Es una abreviatura para paquete HTML5, fíjense que ahí está H5P,
cuyo objetivo es facilitar la creación, participación y reutilización de contenidos interactivos en HTML5. Entonces, fíjense que aquí está la palabra creación, participación y reutilización. Permite crear imágenes, presentaciones, líneas de tiempo, escenarios, videos interactivos, tour virtual, test de personalidad, trivias, cuestionarios, etcétera, que han sido desarrollados y compartidos utilizando H5P. Esto está licenciado por el MIT, tiene esta licencia. Y tenemos dos portales para H5P, uno que es el portal h5p.org, que es este portal que tenemos aquí. Entonces, aquí pueden abrir una cuenta gratuita y cuando ustedes tengan la cuenta gratuita, entonces van a poder crear contenido. Yo tengo aquí una gran cantidad de contenido que he creado a través de varios años y aquí en donde dice crear nuevo contenido podemos encontrar las distintas opciones que nos ofrece la versión gratuita, la versión de prueba. Pero fíjense que aquí tenemos una variedad importante de alternativas de prueba que podemos usar y descargar para podernoslo llevar en un archivo a otras, por ejemplo, a Moodle o a otras que ya veremos aquí en un momento. Entonces, y también tenemos la otra opción que es la de h5p.com, que h5p.com ya es el portal en donde tenemos que pagar el servicio. Entonces aquí hay que enviar un correo preguntando por el servicio, son alrededor de $52 por mes. Obviamente pues allí pues se obtiene todas unas grandes ventajas a la hora de publicar. Y veamos cuál es la integración que se puede hacer. Mire, se puede hacer integración con Moodle, con Brightspace, con Canvas, con Blackboard, con Sakai y con OpenEDX. ¿Qué se puede hacer aquí en H5P? Entonces, si vamos aquí nuevamente a h5p.org, aquí nos dice exactamente qué podemos hacer, mire. ¿Sí? Entonces, por efectos de tiempo, vamos a irnos directamente a uno de los ejemplos. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del famoso drag and drop, que es este. Este ejemplo de drag and drop lo que se trata es de arrastrar y soltar. Y aquí lo que nos está diciendo es, cuéntenos cuál es el nombre científico de la fresa, ¿no? Entonces, aquí lo que debemos hacer es arrastrar y soltar el nombre que queramos. En la parte inferior lo que hacemos es verificar cuál es el resultado, si lo hicimos bien o si lo hicimos mal. Y aquí podemos reintentar. Esto hay distintas configuraciones que se pueden tener aquí. Al reintentar nos pone, digamos, a cero nuevamente el ejercicio y lo podemos reintentar. Aquí tenemos dos opciones importantes. Una, lo que es el código embebido. Esto, quienes no tienen mucha experiencia, les recomiendo que lo revisen, qué es el código embebido. Pero en este caso, pues podemos nosotros integrar este contenido a Moodle o cualquier otra página, no necesariamente Moodle, que esa es una gran ventaja. Sencillamente, este iframe, podemos publicarlo en cualquier página HTML y allí se visualizará. Por supuesto, si es un contenido seguro, no se visualiza. Si es un contenido público, sí se visualiza. Allí tenemos que tener ese cuidado. Aquí hay otro ejercicio en donde se trata, por ejemplo, de organizar las fichas de ajedrez, ¿no? Este es un juego de ajedrez y la idea es aquí arrastrar y soltar dependiendo de, digamos, dependiendo de aquí tenemos un peón. Entonces se trata de organizar las fichas de acuerdo a cómo es el juego de ajedrez, por ejemplo. Entonces, aquí una vez ya tengamos alineadas las fichas, pues vamos y damos en verificar y ya nos dirá si son correctas. Aquí yo alcancé a alinear 3 que están bien alineadas. Este es otro contenido de drag and drop. Miren, tenemos varias imágenes y lo que se trata es de alinear y colocarle a cada uno el nombre de de la fruta o del vegetal que tenemos aquí. Creo que este es cebolla por acá, este por acá,
este por acá y creo que este es este. Entonces, ahí le damos verificar y en efecto le pude apuntar a todo. Entonces, esta es la opción de drag and drop. Mire lo interesante, ahora un juego con banderas, etcétera. Entonces, yo creo que este elemento es clave. Yo les comentaba que el primer caso para integrar, pues este de embebido, esta opción de embebido, que es sencillamente copiar este código, llevarlo a una página web e integrarlo allí desde la vista de código y ya. Y el otro que tenemos es este que se llama reusar, que lo que hace es descargar el archivo en un archivo .h5p y lo podemos integrar a Moodle, como en este caso. Aquí les comparto un entorno Moodle. Este es un entorno de Moodle que podemos ver aquí. Entonces, este entorno Moodle, si tuviéramos ese archivo H5P ya descargado, pues sencillamente aquí podríamos activar la edición en nuestro Moodle LMS. Aquí podemos añadir una actividad o recurso y podemos buscar el contenido interactivo H5P, que aquí lo tenemos, mire, o este, cualquiera de los dos nos sirve, y allí podemos arrastrar el archivo. Hasta ahí voy a dejar la explicación porque por efecto de tiempo no vamos a profundizar más. En el próximo en el próximo webinar, la próxima sesión del próximo día jueves, realizaremos algún ejercicio adicional con el contenido interactivo de H5P. Entonces, este es el caso del drag and drop, pero aquí pueden mirar ustedes cuáles opciones hay. Por favor, revísenlas, por favor, jueguen con ellas. Aquí están los ejemplos precisamente para que puedan conocerlos. Algunas personas que no tienen experiencia todavía, no se preocupen, es muy fácil y lo vamos a ver en las próximas sesiones. Y allí a partir de aquí pues pueden encontrar, mire aquí alrededor de 50 aplicaciones que cumplen con distintos propósitos para crear contenidos educativos digitales. En este caso, insisto, se puede integrar a Moodle o se puede integrar a algún otro LMS de manera muy eficiente. La recomendación es que vengan aquí a h5p.org y abran la cuenta gratuita para que a partir de aquí puedan empezar a practicar. Esta cuenta no tiene ningún costo, tampoco tiene una caducidad. Realmente estos contenidos que yo les mostré hace un momento son contenidos que yo publiqué hace ya, bueno, durante varios meses, incluso años, y allí están todavía disponibles. Entonces, para que puedan practicar y puedan a partir de allí conocer el concepto de H5P. Para efectos de nuestro webinar, pues fíjense que lo que les decía, cómo se integra, está el estándar LTI. Este es uno de los que veíamos hace un momento en el despliegue histórico de la CEDTech, el Learning Tools Interoperability, que es precisamente un estándar que tienen estas tecnologías. En general yo creo que no hay LMS que salga sin el LTI. O el LMS que salga sin Moodle, perdón, sin SCORM. En ambos casos son estándares que ya tienen integradas estas plataformas y pues que facilitan precisamente lo que decíamos, es que sea muy fácil para todas las personas que participamos en este ámbito del conocimiento, pues integrar contenidos, ¿no? No importa la tecnología en que hayamos creado ese paquete, o por ejemplo cuando se usa SCORM y se puede ser recibido por prácticamente todos los LMS que existen en este momento. Hay unas tecnologías que no son necesariamente LMS, sino que son CMS, es decir, el concepto de Content Management System. Entonces, aquí vemos el despliegue de H5P en una actividad que es una actividad de 360 grados. Es una actividad que tenemos allí en pruebas precisamente en un ambiente que se llama Drupal. Entonces, este ambiente que se llama Drupal precisamente nos permite tener, que es lo que les decía, un CMS,
pues tener este ejemplo en imagen Virtual Tour de 360 grados de H5P. Aquí podemos integrar videos. Esto es un ejercicio que hicimos precisamente con unos compañeros en la maestría de la universidad. Fíjense que podemos en este caso pues tener no solamente audio, sino imágenes. Esta imagen también la podemos subir en .gif animada. De esa manera podemos tener la oportunidad de trabajar, digamos, con mayor capacidad, en el sentido de que pues allí tendríamos más opciones para tener disponible, digamos, esta opción. Este caso del Virtual Tour 360 grados, pues es muy interesante. Aquí, como podemos ver, está el botoncito de reusar o de embeber. Entonces, este es público, este contenido es público. Si yo compartiera este enlace, pues todos ustedes podrían ver el contenido de manera pública, incluso lo podrían integrar a cualquier sitio web para que lo vean usuarios en otro lado. Entonces, pues H5P es una tecnología muy poderosa. Quería empezar con ese primer abrebocas de las tecnologías educativas. Vamos a ser muy eficientes en términos de tiempo. Creo que hemos tenido hoy baja audiencia, pero por supuesto les dejo el video grabado. Aquí va a quedar en el canal como esta primera sesión de este ciclo de webinars. Y allí podemos empezar ya ustedes pueden empezar a repetir las veces que ustedes quieran el video allá en nuestro canal de YouTube. La próxima semana tendríamos la próxima semana, el jueves 18 de mayo de 5 a 6 pm, vamos a seguir con H5P, vamos a crear unos contenidos, digitales a partir de H5P. Vamos a hacer todo el proceso, incluso con la integración de imágenes, cómo las podemos integrar para no tener la complicación de los costos de los licenciamientos. Entonces les voy a explicar cómo podemos usar Google Dibujos. Google Dibujos no solamente es una gran plataforma muy versátil, sino que adicionalmente la podemos encontrar gratis en Gmail. Solo con tener una cuenta de Gmail, ni siquiera necesitamos tener una cuenta corporativa o institucional de Google, sino que solo con tener la cuenta gratuita de Gmail de 15 gigas, allí ya tenemos la opción de tener Google Dibujos. Google Dibujos no solamente es una gran plataforma donde podemos exportar, es una herramienta de autor, donde es una herramienta de autor para imágenes, donde podemos exportar un formato en PDF, podemos exportar en en .png, en .jpg y en otros dos formatos, uno de vectores, pero también nos permite publicar la imagen. Eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque nos ahorramos espacio en nuestros LMS. Es decir, la mejor práctica, en nuestra opinión, es que usemos el LMS solo para mostrar el contenido, no tanto para alojarlo. La idea sería alojarlo en portales exteriores, por ejemplo, videos, audios, que son bastante pesados, normalmente consumen mucho espacio en disco, entonces pues poderlos alojar en otros sitios. Y lo mismo, sobre todo en plataformas tan importantes y tan fuertes como las de Google. Y lo mismo en el caso de las imágenes. El caso de las imágenes también nosotros podemos publicar en Google Dibujos la imagen y podemos a través de código embebido colocarlo en cualquier sitio web o en cualquier objeto virtual de aprendizaje. Eso es una maravilla. Obviamente, esto es importante mencionarlo, este tipo de integración funciona completamente pleno si la persona que está viendo el objeto virtual tiene conectividad. Si no tiene conectividad, entonces sí hay que pensar en que la imagen esté incluso dentro del mismo objeto virtual, pero la imagen como tal, no código embebido, por ejemplo, cuando nosotros publicamos estas imágenes
en Google Dibujos. Entonces, para ser estrictos con el tiempo, pues me despido. Seguimos realizando este webinar. Quienes vean esta grabación y que nos hayan podido ver a través de la sesión en vivo, por favor compartan el enlace al canal, suscríbanse al canal, por favor, y ajusten sus notificaciones en sus celulares para que inmediatamente y automáticamente sean notificados de la programación de los webinares, del inicio de las sesiones y seguramente de otros elementos o digamos otras alternativas que vamos a tener aquí a través del canal y a través de miscursos.com.co, que es el portal que estamos hoy promoviendo y impulsando. Entonces, pues a todos y a todas les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima y pues gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy amables.